¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son del interés de la raza, pero pues deberían de serlo, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para por lo menos no quedarnos con una única versión de las cosas. Buenas noches, raza. Buenas noches, banda. Esta noche estamos dos de los tres malandros. Aquí mi buen Pablito y su servidor Seas. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo andan? ¿Qué anda haciendo qué? ¿Dónde la gira? ¿Dónde la anda girando? ¿Quieres unas guamas? Hoy pues sí, no, el gran ausente es el profesor Cerebrón. No, digo, el buen... No vino el teacher. El buen Armando, no vino el teacher. No vino el teacher con su regla de metro. Teacher su madre. Digo, no, ¿qué pasó? Con su reglón. Entonces, pues nada más estamos... 5 centavos. No es cierto. Esta vez nada más estamos Pablito y Yogas. El día de hoy, pues el tema que queremos tratar sobre la mesa es un tema, pues también que nos pega a todos, un Como tema chancla de jefa. como chancla, ándale, como chanclazo en la espalda. Y la neta sí, Pues sí, la verdad sí. Pues es algo que nos involucra a todos también. Todos definitivamente somos consumidores, aunque no lo queramos. De entrada, por nuestras mismas necesidades fisiológicas tenemos que ser consumidores. Pasan los dealers. Entonces, No se crean. No, también, no, digo, Mejor pasen las clanes. el día de hoy vamos a hablar sobre la inflación, que es un tema que pues nos involucra a todos, como comentamos, que a lo mejor muchos no lo entendemos o sea, lo escuchamos, hemos escuchado mucho hablar de ese tema, pero pues realmente no nos hemos dado a la tarea de investigar qué diablos es la inflación, y por qué es esa maldita palabra es la culpable de que al final no nos alcance, ¿verdad? No nos alcance con nuestro sueldo para cubrir nuestras necesidades. Sí, porque muchos lo confunden con inflar vidrio, pero no. En esta ocasión, pues vamos a hablar, pues, ¿qué es la inflación? Porque, pues, mucha raza, como dice los CEAS, pues, no sabemos qué onda, nomás dice, la inflación. Pero, pues, es más que nada, la inflación viene siendo lo que es, el aumento de los precios en lo que consumimos diario. Pero todo esto tiene un porqué. En sí. ¿Y por dónde? No es cierto, No, pues sí, ¿por dónde? Porque sí, también. está bien cabrón como... Decía un conocido, todo tiene un porqué y un por dónde. Ay, ojeras. Entonces, bueno, aquí le vamos a poner así como muchos lo explican y que a veces nos quedamos, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo ese maestro que es la inflación? ¿Qué está diciendo el ausente profesor Cerebrón? Que no vino, nos abandonó. Pero bueno, en sí, la inflación es un aumento general de los precios. Y se oye bien mamona porque dice, en una economía de mercado. Y te quedas tú, que es una pinche economía de mercado. Bueno, algunos... Más despacio, cerebrito. Sí. Así que la economía de mercado, y lo tiene que decir, no, pues es un sistema económico en que los precios de las cosas determinan según su oferta y su demanda. Y luego te quedas, bueno. Bueno, gracias por explicarme. Ahora sé todavía menos. Tengo más preguntas todavía de las que tenía en el inicio. Con esos conceptos ya sé por qué es la inflación. No. Oye, sí, ¿verdad? Que de repente te dan una explicación, pero al final terminas con más términos y conceptos que no conoces de los que en un principio no conocías que era uno, que era una sola palabra, y luego empiezas a hablarte del mercado, oferta, demanda y todo eso, y ya te quedaste con 4, 5, 6 palabras más que no conoces. Como dice el meme, ok, pues chingo mi madre, Y sí, muchos nos quedamos así, la neta.
Bueno, ese es el resultado final, ¿no? Digo, sepas o no sepas el significado. Como que vamos a chingar. Vas a chupar faros, Vamos ¿no? a chupar faros, sí. Pero bueno, a ver, Pablito, ilústranos acá con explicándonos todos esos términos que no entendemos ni en sí, queremos entender. Pues la inflación es el aumento de los precios de todos los bienes, de todos los servicios, y todos estos están sujetos a cambios, y esos cambios, pues, crea usted o no, los generamos nosotros, ¿verdad? La inflación existe cuando se produce el aumento, como lo puedo decir, de los precios, es decir, la inflación reduce, aunque usted no lo crea, el valor de nuestro dinero. Y la mayoría de las veces es bien raro que disminuya, vaya. Entonces, cuando un producto sube, hay que checar su demanda de mercado. Otra vez, esos conceptos raros. En sí, bien rápido, la demanda es lo que uno quiere consumir. O sea, lo que usted le echó el ojo, que a usted le gusta, ya sea comida, ya sea un bien, ya sea algo. Un mal. Bueno, sí, también un mal. Ay, güey, ¿Qué tal no. si los vicios? Entonces, hay que checar la información de por qué hay tanta demanda en algún producto, en algún precio, como por ejemplo, ahora que fue el desabasto del agua aquí en Nuevo León. ¿Qué fue lo que pasó? En Nuevo León hubo. Claro que yes, y espérense porque se va a poner más chido. Ahorita les vamos a explicar con caguamas y manzanas eso de la oferta y la demanda y la inflación. Bueno, ahorita con este tema Es una buena forma de. Son mejores maneras de dar lecciones que como las da el maestro Trampitas del Armando con sus reglazos. Pero ¿qué fue lo que pasó ahora que...? Ah, bueno, si quieren entender esa onda de por qué le decimos maestro, profesor Cerebrón, maestro Trampitas y todo eso, el Armando, pues escuchen el video anterior que subimos, que es el que habla sobre el sindicalismo. Así es, chavos, los recomendamos. Como que les vamos a dejar el link al rato. Y ya, volviendo al tema, Ya ahora sí. dejando los anuncios. Dejando los anuncios. Ahora que pasó lo del desabasto del agua. El padre Trampitas, ¿no? ¿Qué fue lo que...? Me equivoqué, dije maestro Trampitas y el padre. Es el padre Trampitas. Es el padre Trampitas, es que también es maestro y es padrecito también. Es padre y maestro a la vez, viejo loco. Bueno, ahora sí. Ahora que pasó el desabasto, ya volviendo al tema de ahora. Ahora que pasó el desabasto de agua aquí en Nuevo León, ¿qué fue lo que pasó? Que pues todos corrieron a buscar contenedores, en sí los famosos tinacos que tenemos en las casas para, contener el agua. Como hubo desabasto, pues toda la gente empezó a comprar así a lo loco. Deme 10 tinacos acá. Oiga, señor, pero tiene una casita de Infonavit de 70 metros cuadrados. Ni siquiera. Está más grande el tinaco que... No, señor, su terreno ni siquiera cumple con las normas mínimas que se pide de 90 metros cuadrados. No, para poner un tinaco. Quiere poner 3 tinacos. Pinche losa se le va a caer a la verga. No, pero sí, bueno, sí, a mí sí me ha tocado. De hecho, hoy precisamente en la tarde me tocó transitando por estas calles áridas y secas. Estas calles desérticas y de calor abrasador de este estado de Nuevo León. Me tocó ver varias camionetas así tipo pick-up. Ajá. Con tinacos, ¿no? O sea, que llevaban y algunas, pues, supongo que algunas eran, pues, que lo compraban para su uso en sus casas y a lo mejor otros eran para venderlos, ¿verdad? Pero porque vi algunas con unos y había otras que traían hasta 3, 4 tinacos. Porque dijeron,
ahí está el negocio, ahí está la oferta, Oye, como cuando la raza empezó a vender los tanques de oxígeno, raza. Bueno, ese es otro ejemplo Bueno, lo vivimos, bueno. de inflación, de que hecho, se lo escuche bien, vivimos, mamón, es un ejemplo de inflación. lo vivimos durante la pandemia con, pues, un chingo de cosas, o sea, con los Con cubrebocas. la bendita cerveza, Diosito. No, porque cerraron por el aislamiento. Bueno, sí, es que ahí la raza pero de los depos vio la oferta acá con madre. Che raza, La raza va a mandar la cerveza bien cabrón. Sí, es cierto. Entonces, yo me acuerdo ahí que hubo un putazo de inflación en la cheve. no voy a decir nombres, es la tienda esta, el mini super Roma. Pero sí me acuerdo una vez que fui, hablando de temas mundanos como la cerveza, como dices tú. Ajá. Y una vez que fui en época, precisamente en pleno 2020, en plena pandemia, y el 6 de lata de carta blanca te lo vendían en 150 pesos, güey. Bueno, sí te creo. Ya es como está en todos lados. De hecho, yo pregunté, ¿es el 12? Y me dice, no, es el 6. Y yo, güey. O sea, estamos hablando de un supermercado. O sea, como quieres un supermercado. O sea, no era un maestro de un depo que pues ese vato te le pone el precio que él quiera. Sí. Sino era un supermercado. Y órale. Pero por lo que dices tú de que había escasez de producto. Y así en rápido. Y seguía haciendo la misma demanda. así en rápido para que nos vayan entendiendo. Ahí anótenle, saque la libreta. Oferta es todo lo que los vendedores ofrecen, todos los productos a vender. La demanda es todo lo que se va a comprar, todo lo que el consumidor va a comprar. Para ahí cuando estemos acá pendijeando y salgamos que oferta y demanda, pues acuérdese bien qué es cada cosa. Entonces, volviendo a ese tema de que la cerveza. Del pues Super Roma. La experiencia que haya tenido usted en ese... De las cartas blancas más caras que he comprado. No las compré esa vez, ¿no? Dije, no me sabe qué, miren. Sí se pasaron de lanza. Me voy a comprar no siendo mejor. de Epo. Ahí sí mejor dije, ¿sabes qué? Mejor me compro pues cualquier pomo acá. un tonallito y un suco. Digo, al final la idea es idiotizarte. Sí, pues nada, el hígado te pide que lo encebolles y pues ahí en ese momento, pues cada quien supo recurrir a sus reservas. Pero oye, incluso hubo raza que compró. Bueno, de hecho, o sea, nos fuimos acá por el lado de la cheve, digo, porque quise hablar de mi experiencia, porque esa vez me fui enojado. Pero no, lo que voy a decir es que, por ejemplo, la pandemia, o sea, no solo fue eso, o sea, estuvo productos como los geles antibacteriales, cubrebocas. O sea, cosas todavía más sensibles, porque pues la neta son más sensibles como los tanques de oxígeno, o sea que pues estamos hablando aquí ya un tanque de oxígeno era, o sea, a lo mejor sí, o sea, un cubreboca o un gel antibacterial, pues pues es un producto que te ayuda a mantenerte, a sanitizar las cosas. Y pues, estar menos... las fiestas. Satanizar las cosas. No, digo, porque te ayuda a no... Pues hasta cierto punto a mantenerte lejos del virus, ¿no? Pero pues ya un tanque de oxígeno que, pues si lo ocupas es porque te está cargando pifas, ¿no? O sea, de que ya te están muriendo. O sea, ocupas más para respirar y que mucha raza en eso incluso le vio el negocio, ¿va? Pero bueno, no estamos hablando de cuestiones morales, estamos hablando de por qué se pueden incrementar los precios. No, pero deja tú, o sea, eso sí, pues se puede decir que ahí ese tipo de productos en ese momento tuvieron, pues, se puede decir inflación en su precio, más de lo normal. Sube la demanda, como lo comentaste ahorita, o sea, que la demanda, como dijiste tú, es lo que se consume, lo que se está consumiendo. Lo que quiere comprar la gente. Que quiere comprar la raza, sube la demanda. Entonces, pues obviamente, al subir la demanda, como, pues yo creo que
productos como cubrebocas, como gel antibacterial, Bueno, como los tanques de oxígeno. O sea, de pura entrada, pues no son cosas que comúnmente se usan. Yo me acuerdo mucho porque al principio, por ejemplo, ¿no? O sea, como no eran cosas de uso común como ahorita todo el mundo traemos en la bolsa de nuestro pantalón o no sé. En la cartera ya no traes a la virgencita, ahora traes un cubrebocas doblado. Ya traes un condón, ya traes un cubrebocas. Lo puedo mojar igual. Oh, no. Bueno, ya. No, pues sí es cierto. Sí, jala igual. No, digo, pues sí, que lo sé. No, digo que sí, vaya eso de que en la cartera en lugar de traer la virgencita o traer el billete de $1, o traer un condón, pues traes un cubrebocas, ¿no? O sea, Todo pedorreado, al final ya ahorita es parte de nuestra vida del día a día, ¿no? En ese momento, a principios del 2020, que empezó todo este desmadre, pues no lo era. Pues obviamente, pues, como no lo era, se creció la demanda de esos productos y se acabaron en chinga, ¿no? O sea, así es, cuando crece la demanda, los productos se escasean, entonces es cuando viene el aumento. Entonces, sí, o sea, tienes menos, pero tienes pues es que es como todo, ¿no? Porque los proveedores tenían ellos ya su rango estandarizado de producción, entonces ven que hay más demanda, te suben el precio porque necesitan ese costo extra para producir todo lo que está demandando ahora la gente. Y obviamente al subir el precio, pues también como que se podría decir que se frena un poco el consumo porque pues hay mucha raza que no lo va a poder comprar, ¿no? Ese es el juego que hay entre demanda y oferta. Hay unos que sí, porque van como dices tú, de cierta manera. O sea, hay unos que sí, porque pues sí tienen la lana y dicen sobres, no, pues va a costar tanto. Dale, o sea, yo sé que hubo raza pudiente que fue así como yo a ese supermercado. Dijo, dale, güey, dame 4 tapas, güey, yo las pago, güey, es más, te las compro en 200 bolas, güey, pero dámelas. O sea, y hubo gente como yo que pues no, y se fue sin nada, o sea, igual con ese tipo de productos. Bien triste. Y obviamente, como dices tú, pues se incrementan la ganancia porque pues estás vendiendo más caro y pues sí, eso te ayuda a producir más. Sí, aparte, pues como tiene demanda, la gente, huevo, lo compró en ese ejemplo. Sí, hubo mucha gente que lo compró. Pero está bien, bueno, está bien decir estos ejemplos también porque, o sea, como dices tú, sí es o sea, el aumento de los precios que, pues se podría decir que el incremento en los precios es se podría decir que es una de las maneras rápidas de definir la inflación. Es correcto. Como dices tú, se basa en la oferta y la demanda, que la oferta y la demanda la hacemos todos mediante nuestro consumo, pero como quiera está bien estos ejemplos porque pues ahí también te das cuenta de que dices tú, ok, es que se incrementó la demanda, se incrementó la demanda, escaseó el producto, se tuvo que incrementar el precio para elaborar más, para cubrir la demanda, mano de obra, materias primas, exactamente, todo lo que hay en la cadena de suministros. Y o para producir porque se estaba acabando en chinga, pero aunque es una cosa por nuestro consumo, pues tuvo un origen, tuvo una razón de ser el por qué la gente empezó a consumir todos esos productos de manera distinta o de manera diferente a como los consumía anteriormente. O sea, entonces sí es culpa, se podría decir, o sí es en base al consumo que nosotros mismos hacemos, ¿verdad? De productos y servicios, pero pues muchas veces tiene un porqué que muchas veces es ajeno a nosotros también. O sea, porque por ejemplo, y estamos hablando que si se incrementó el consumo de cubrebocas, el consumo de gel antibacterial, incluso el consumo o la compra o la renta, pues o no sé cómo se maneja, el agua, la servicios luz, médicos, el gas. o del tema de oxigenación, todo eso.
pues es porque había una pandemia de por medio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí entonces, en todo ese tipo de productos que usaron en el momento. 100 años, señores, 100 años y una pandemia como esa. Digo, ya habíamos tenido otras, pero no tan fuertes. Y quién sabe cómo Yo creo está que la la anterior demanda fue en la ese gripe entonces. española, ¿no? Hace 100 años. A la Beli. Pero entonces, pues vaya, o sea, muchas ocasiones es por cuestiones extraordinarias, ¿no? Como se podría decir. Sí, y esas dos razones, o sea, son ejemplos de inflación. Ahorita vamos a ver esos Entonces, ejemplos. Entonces, en resumidas cuentas, para que después de todo lo que platicamos aquí, definir qué es inflación. Bueno, pues la inflación es el incremento de los precios. Es un incremento, bueno, regularmente se maneja como un incremento sostenido, o sea, porque la idea es de que siempre vaya Sí, sí, subiendo sí. los precios. O sea, que sea un incremento sostenido, o sea, que siempre vayan subiendo los precios. Vayan subiendo. Que no suban el salario. Obviamente el incremento, bueno, se supone que es una estrategia, ¿no? La inflación, o sea, en circunstancias más normales hasta cierto Pues punto. yo digo que es más una herramienta de los bancos centrales de cada país para, ¿cómo se llama? Para estimular el consumo. Sí, y para estabilizar la economía, que no sé. Sí, o sea, es que aquí hay un tema, pues, Bien temático, chavos. pues en todo país capitalista, pues obviamente, que es el que tiene que haber siempre circulación de dinero, ¿no? O sea, Es siempre tiene que haber correcto. consumo. Entonces, como siempre tiene que haber consumo, pues obviamente se tiene que estimular el consumo. ¿Cómo se estimula el consumo? Haciendo que la gente compre. Es tan normal o para nosotros que vivimos en este tipo de economía, es tan normal que pues ya lo damos por un hecho, ¿no? De que por eso siempre buscamos las ofertas, ¿no? O sea, las ofertas no hablando en el término de ofertas y demandas, sino las ofertas hablando de cuando por alguna razón La ropa de paca. estrategia de mercado, el precio de algo Sí, baja o se mantiene a cierto o baja o se mantiene en cierto nivel que tú dices, no sé, ves algo y lo ves al mismo precio que lo viste hace 6 meses y dices, güey, está el mismo precio y lo compras. ¿Por qué? Pero porque pues ya tenemos como que en la mente ya, pues como algo normal el hecho de que va a subir. O sea, y entonces, porque, o sea, por ejemplo, 6 meses, pues sí. Y fíjate, perdón que te interrumpa, si en 6 meses ves un cambio es porque, verga, o sea, la demanda está chida y pues está picando ahí la inflación en ese tipo de producto. Por lo general, lo que se estipula así con los bancos centrales, basándonos más aquí en nosotros, el Banco de México, que es el banco central, por así decirlo, del país, trata de que todo ese tipo de incrementos, pues sea cada año y en un porcentaje muy bajo. Que ahorita también sí, o sea, vamos a hablar de eso. O sea, por eso es una herramienta o una estrategia ya, porque pues ya como que lo planifican, ¿no? Ellos, Sí, está sí. planificado. De hecho, yo he leído algo así de que regularmente ellos planean que, o sea, bueno, o más bien dicho, antes de decir este dato es para la raza, ¿no? O sea, entonces si ustedes escuchan el término, que lo han escuchado la mayoría de el término inflación, sí, la inflación es el incremento sostenido de los precios de todos los de productos y servicios. Se puede decir que en una economía como la de México es algo normal, o sea, entonces de entrada no es algo para asustarse el decir, es que hay inflación. Ojo, es algo normal porque es algo que usa, como dices tú, como una estrategia o como una herramienta el Banco Central del país para estimular el consumo, para estimular la circulación de dinero, la economía. Obviamente, pues estamos hablando ya de un círculo, ¿no? O sea, de toda una cadena, más bien dicho. Ajá. Porque estamos hablando de que obviamente se estimula el consumo, ¿para qué? Para que quienes ofrecen servicios y productos vendan, tengan ganancia, haya empleos, haya ganancia, y entonces es como que una cadena, ¿no? Que esa cadena
Una bola de nieve es que una va cadenita creciendo. así que va circulando en base a que circule el dinero, ¿no? En base a cómo camina la economía. Entonces, de entrada es eso, o sea, el término inflación no es un término satanizado, o sea, se ha satanizado mucho, pero a lo mejor por las circunstancias ahorita vamos a ver por qué. Sí, sí, Pero sí. realmente es algo para una economía de un país como México, es algo normal, que es algo que se planea Sí, sí, sí. y me lleva a lo que iba a decir, que es que regularmente el Banco Central planea regularmente anualmente una inflación entre un 2 y un 3%. Es un incremento ¿Qué es de la lo que inflación busca? entre un 2 y 3%, que se podría decir que es una inflación normal, Moderada. moderada, planeada, proyectada. Pero cuando las cosas te salen de las manos, Pero como la obviamente sí. pandemia. Pero obviamente hay cosas que hacen que satanicemos ese tipo de término. Pero ¿por qué? Porque ya hay circunstancias adicionales que van de la mano. O sea, porque obviamente Y cuando una siempre, inflación. y siempre nos quedamos así como que la viejita del video de que pinche gobierno puto, pero o sea, sí es parte del gobierno, pero ¿cómo se llama? Tampoco es como que, ay, güey, pinche gobierno nos quiere tener el Ojo, o sea, pues independiente. hay muchas. Hay circunstancias que varían y que hacen Sí. que varíe el que haya de repente un incremento fuerte en la inflación, o sea, un incremento que vaya por arriba de lo planeado. Y por lo mismo, pues siempre se tiene que analizar cuando hay un incremento así, pues tiene que analizar el por qué, o sea, Obvio, para sí, saber, sí. para saber el por qué existe, cuáles son todos los elementos que pues están contribuyendo a que exista ese incremento pues mayor a lo que se tenía presupuestado en la inflación. Y pues ahora sí que en base a eso uno va pudiendo pues señalar quiénes son los culpables al respecto. Eso por un lado, ¿ah? Por Pero, otro pues, lado, bueno, el hecho sí, de sí. que como pues, hablamos de que la inflación es una herramienta o es una estrategia planificada, pues ahora sí que en la teoría, ¿no? En la teoría de los economistas, pues A la verga, los la inflación, morrillos. la inflación, pues es algo planificado para estimular la economía Sí, bien sabroso. que conlleva ciertos beneficios, podríamos decirle entre comillas, porque no siempre se cumplen. Y ahorita vamos a ver que en México no se cumplen, Es que es el correcto. incremento en los salarios, porque se supone Exactamente. en un país de las maravillas, acá en una utopía, este tipo de incrementos sostenidos de los precios de los productos y servicios viene de la mano, obviamente, el de un incremento incremento de del salario que pueda A hacer huevo. que las personas puedan sobrellevar ese incremento sostenido. Exactamente. Entonces, ahí es otro tema que vamos a venir tratando. Sí, porque ese tema está bien chido también, porque mucha raza sale valiendo verga. Todos, ¿no? No, yo lo he dicho. Bueno, no, la Bueno, mayoría. No, sí, todos. la mayoría. No, no puedo decir todos. Nos diría el profesor Sí. Armando. No. Como diría el profesor Armando de que. Pero fíjate, sos, déjame decirte. No todos. Hay unos que no les pega esto. Pinche voz de loco, pero bueno. Entonces, ya volviendo más al tema, para calcular la inflación, como lo decíamos ahorita, pues se tiene en cuenta todos los productos, servicios que consumen las familias en general. Se toma en cuenta ese tipo de artículos de consumo diario, como los alimentos, la gasolina, gas, los días de consumo duradero también van en la bola. Prendas de vestir, como decías ahorita, los tenis, electrodomésticos, lavadoras, carros. Entonces, la inflación en economía, pues como dijo Seas, es el aumento así de todos los bienes más comunes que es los que ocupamos. Cuando se presenta la inflación, nos damos cuenta que la cantidad de dinero que venimos administrando tiempo atrás,
Ya Atrás no, tiempo. atrás tiempo, ay, atrás, qué rico. Ya, pero cuando viene sin inflación, pues ya nos damos cuenta que ya no nos alcanza ese dinero que veníamos administrando, no sé, por ejemplo, un año antes al año después, pues ya no es lo mismo para comprar lo que siempre se compraba. Esto nos afecta a todos, amas de casas, empleados, productores, ahorradores, inversionistas, empresarios. También existen varias causas que pueden desencadenar este fenómeno, pero pues sin embargo la principal es generada por los excesos de dinero circulando pues en las manos de la raza, ¿no? Cuando hay más dinero, pues la raza se agarra a comprar y bien pasa lo que decías ahorita, de que pues, Aquí pasa bien seguido en México. Aquí pasa cada rato eso. La raza trae un chingo de lana y está gastando a lo pendejo. Y sobre, yo pago la otra cubeta, la Beli. No, a veces sí gastamos a lo pendejo, pero no necesariamente es porque tengamos mucha lana. Sino porque usamos la teoría del chingue su madre, vivir ahora, morir mañana. La teoría del, pero tengo 5,000 pesos en mi tarjeta de crédito, son míos, los puedo usar en lo que quiera. No, güey, ese dinero no es tuyo, no es tuyo. Ese dinero es del banco. El de quiero vivir como si fuera mi último día y el tercer día andas con 50 varos ahí pelándote la de que, ay, mamá, ¿qué andaba haciendo? El que tenga miedo de morir, que no nazca. Y todo ese tipo de... Pues tenga miedo de morir, que se provoque el aborto. Ándale, sí, todo ese tipo de pensamientos que nos llevan a sentir que vivimos en una economía, o que más bien nuestra economía personal es ese tipo de economía, ¿no? En la que consumimos mucho porque tenemos mucho dinero que gastar. La gente de Coppel ya... Pinche Bancoppel te anda buscando ahí en la colonia. Retén, ¿qué dicen que es un retén? No, un meme que retén de Coppel. Retén de Coppel, oh, bicho. También para que se pongan verga ahí con ese pedo. Se pueden ir por la azotea de atrás de la vecina o por los lados, aunque a veces los vatos andan ahí. No, pero bueno, ya, para evitar esto de la inflación es necesario saber, bueno, que nunca se va a evitar, es necesario saber el ritmo en que aumentan los precios y se aplican las medidas para frenar este tipo de aumento así tan descabellado cuando no sale el porcentaje que quieren alcanzar, como explicaba hace rato Seas. Para ello se creó aquí en México el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que otros lo pueden conocer nada más como el IPC, el famoso IPC, ese es el que se encarga, y el INEGI es una rama del INEGI. Que cuando van ahí a su casa, no sé si les ha tocado a alguien, les hacen una encuesta, les preguntan sobre ciertos productos básicos en que... que consumes, ¿verdad? Sí, cierto. Sí. Sí, tienes razón. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, es el encargado de este tipo de cómo medir la inflación de esta manera. Hace una encuesta de ingreso y gasto de las familias a nivel nacional para saber qué es lo que consume la gente en México. Entonces, por eso de ahí, ahorita vamos a hablar de la canasta básica, porque... La canaca. La canasta. El canaca acá. No, la canasta básica. Mis 50,000 pesos ya valen 5 pesos por la maldita inflación. Entonces, una vez que se tienen identificados todos los productos, se recopilan los precios de esos bienes y servicios en tiendas de todo el país. Esta información se compara mensual o anualmente para saber cómo han variado los precios en dichos periodos. Entonces, para medir la inflación, la INEGI da seguimiento a entre 235 y 293 precios de productos que consumimos las familias mexicanas. Y esta información se procesa, se toma en cuenta y ahí se va haciendo una tipo estadística de cómo
se va haciendo la inflación en todo O ese sea, tipo de ¿cuál es la productos. tendencia en el consumo, no? O sea, Sí, sí. ¿qué se consume? ¿Qué consumimos y en qué cantidades? Y Supongo que ya revisan los picos, ¿no? O sea, de sí, que por qué de repente subió más el consumo de este producto. por ejemplo, no, bueno, el arroz, no, el limón, el aguacate. De que, la verga. Arras. Arrasa. Arras, como de decía ¿cómo se llama este güey? Mauricio Garcés. Mauricio Garcés. Pero por ejemplo, en esos productos que sí nos han pegado bien chidote, ¿El aguacate? el aguacate, Uy, no. así de que haciendo este tipo El limón. de encuestas, el Hay limón, raza que ya está plantando sus limoneros y ya dice que para el pues próximo hasta año. aguacates también, y Ah, sí, matas también. de chile y tomate, tienes hortaliza ahí casera. Oye, sí, ya no es una onda, ya ese pedo ya no es hipster, ya es ¿cómo que le dicen? Ya salgo bien la verga porque está bien caro. Se me olvidó el nombre, el término. Mainstream, ¿no? ¿Cómo le dicen? Algo así. Sí, pero ya no es algo hipster, Usted nos entendió. ya no es algo ya no es algo ya no es algo de hippies nada más el tener tener tu pequeña Tener tu plantita de moya ahí tus plantitas ahí, tus plantíos ahí de productos ya es así como que una necesidad, ¿no? Es como sí, decir, güey, no mames, pinche bien caro, güey, mejor los planto y los siembro yo, güey. Y bueno, por ejemplo, el INEGI, con toda esa información, pues el Banco de México lo que hace es implementar ese tipo de medidas así de que... Ah, ya, en base a eso dice, Sí, no, pues... sí. O sea, se puede decir que es fijar una los rama incrementos también de que usa, o bueno, una herramienta, vamos a decir que es una herramienta que también usa el Banco de México, que es el Banco Central de nuestro país, Ujú. para, ¿cómo se llama? Ah, entonces el Banco de México es el Banco Central. Claro que es. Muy bien. Después, nos vamos a entrar un temita de los bancos centrales porque está bien chido ese tema. Porque, por ejemplo, usted puede decir en Europa tienen su banco central, pero no, está la Unión Europea y todos ellos tienen su banco central, o sea, ya no más es de un país, es para todos los que están ahí. Pero bueno, es otro cantar. Entonces, ya Son con unos güeyes que ni tienen dinero y no saben y no. están volviendo a lo que era el trueque y ese Sí, pedo. o sea que esos güeyes son unos pobres diablos. No, no es cierto. Entonces, la inflación nos viene a chingar a todos. O sea, Y entonces, sí. O sea, porque ya ves que dijimos ahorita, pues es algo. Pero pues nosotros también contribuimos a eso. Bueno, pero la forma en que yo por lo que consumimos. dijimos hace rato que pues es una herramienta que usa el Banco de México, ¿no? Ujú. Para estimular el que circule el que circule el dinero, que la economía, el que se mueva la economía para que, pues sí, o sea, para que la economía se mantenga, o sea, para que haya ventas, haya ganancias, y la economía circule, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, es una herramienta que usan, pues de hecho, como dijiste tú, los bancos centrales de todos los países capitalistas, ¿Dónde está el rojo? pero a nosotros nos ha tocado bailar con la más fea por circunstancias que, como dices tú, hacen que, pues por eso le tenemos miedo a este tipo de términos, ¿no? Como la inflación. O sea, que es un término, como decimos, que es parte de una cierta metodología de la economía o de procesos en la economía del país o de los países, pero pues que en nuestro caso pues nos tiene curados de espanto, pero porque pues, nos ha ido de la fregada, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, nos ha tocado bailar así con la más fea, pero pues como que ya le agarramos el ritmo, digo. Bueno, de hecho yo había leído que la economía en México actualmente, que está arriba de del 7%, Sí, el incremento a la economía, la inflación, perdón. La inflación en México a este año está arriba del 7, está como el 7.6, yo algo creo, así. o más, creo 7.7 ay, ya. no, Diosito, por O favor. 7.8, no me acuerdo. O sea, dijimos entre el 2 y 3, está en 7.3, 7.8.
Hay Diosito en la economía. Los griegos tenían Diosito para todo, güey. El diosito de la economía de los griegos era... Era el monetario. Era Bueno, con el Minotauro, pero para en México, forma de moneda con cuernos. para México sería Zeus, ¿no? Porque Porque es Zeus. porque quieras o no, o te des cuenta, no te va a coger acá. Aquí en México sí es el diosito de la economía. Es el diosito de la economía, ¿no? Entonces ya valimos más. 7.7 a abril de este año. 7.7% a abril de este año en México. Sí. O sea, estamos 4. De... Mínimo 4.7, si no es que 5.7 puntos o de porcentaje arriba del que en teoría debería ser de arriba. Del porcentaje que se prevé cada año, ¿no? De hecho, había leído que es un porcentaje histórico porque en 20 años no habíamos tenido un incremento así en la inflación, porque la última vez que había subido, creo que había subido arriba de 8 puntos fue en el 2001. Se había incrementado en México la inflación y desde el 2001 no se había incrementado la inflación a esa cantidad hasta este año pasado, que fue cuando subió. Este año pasado fue cuando rebasamos la barrera de los 7%. Y a este año en curso, 2022, estamos en el 7.7. Yo creo que eso fue abril, no sé si ahorita sigamos en el 7.7. Pero pues se podría decir que es una cifra histórica, bueno, histórica de los últimos 20 años. Pues sí, se puede ver de esa manera. Exactamente. Pero de nuevo, bueno, ya dijiste tú, ¿no? Pues que tiene que ver con el incremento en los precios en base a la oferta y la demanda. Pero pues en este momento ahora sí que podemos decir que hay un porqué, ¿no? Que es la pandemia, ¿no? Bueno, o sea, para los que digan, no, pues es que hay este incremento en la inflación porque nadie nos ayuda, porque el presidente que tenemos no sabe nada de nada, y, o sea, cosas así. Pues todo tiene su derecho a decirlo, ¿eh? Pues acuérdense que Subversión es un foro para que todos hablemos, demos nuestro punto de vista al respecto. Pero pues yo lo que podría invitarles es también a no olvidarnos de que estamos viviendo desde hace, pues se podría decir que estamos viviendo ya prácticamente desde hace 3 años. No, desde hace 2 años, perdón, desde hace 2 años, una pandemia. Y que no solo ha afectado en este tema de la inflación a México, ha afectado a muchos países. Bueno, pues a muchos, no a todos, pero en la mayoría. No es que apoyemos nada político. No, yo no apoyo nada. No, por lo que voy a decir, no es que apoyemos nada político para que no vayan a pensar ahí de que Movimiento naranja. Bailando el Armando acá con su zarapilla, con su trajecillo. No es cierto, profe. Bueno, ya, o sea, sí. Pues este vato, al presidente que tenemos ahorita, pues le cayó además que le tocó la pandemia, güey. Y él como presidente pues tiene que dar la cara. Le cayó como anillo el dedo, pero el anillo le quebró el dedo. No, él cayó como anillo al dedo de la pandemia. Y bueno, por eso y ahorita de casa la verga, pinche, que le digo a la gente, pinche mañanera, no se convence. Pero bueno, antes de pasar así, también quiero hacer un hincapié en eso. Usted va a decir, chinga, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso que están diciendo con la chingada canasta básica? La canasta básica, señoras y señores. De acuerdo, y ahí les vamos a poner el link para que digan, estos vatos están diciendo mamadas. De acuerdo a Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico,
Se va a enojar el maestro. Ya me están cambiando, El putos. teacher se va a enojar porque ya estamos cambiándolo por otro profesor más cerebrón. ¡Oh, no! De acuerdo a este vato, el Carlos Parodi, pues una economía produce millones de bienes, servicios distintos, por lo que es imposible hacer un seguimiento de todos los precios. Ok, de acuerdo a este vato, pues dice que una economía produce millones de bienes y servicios distintos, para lo que es imposible hacer el seguimiento de todos los precios. No, pues imagínese, está cabrón. Entonces, por ello se toma un subconjunto de ejemplo y se construye una canasta básica que incluye los gastos habituales de un hogar representativo. Si de un año a otro por más dinero se compra la misma canasta básica, se puede decir que existe una inflación. En base a, y bueno, me imagino que el INEGI en base a ese concepto, pues es como hace sus encuestas a lo que decíamos de que en qué la raza pues gasta sus ingresos, porque sí son preguntas que vienen dentro de esas encuestas que hacen. O sea, la canasta básica entonces está O sea, la canasta básica definida por el consumo de la raza, o sea. Sí. O sea, no es que Lo digan, que más no, consume la gente. Exactamente, no es entonces que digan, no, la canasta básica es porque pues lo más elemental que una persona pues ocupa consumir es esto: huevo, tortillas, frijol, mm, eh, arroz. O sea, no, sino es en base a lo que más consume la gente, entonces. Sí. De ahí salió el concepto. Entonces, por eso lo que decíamos ahorita del INEGI, de los productos en que se basa para hacer la medición de la inflación aquí en México. Igual los demás otros países han de tener su herramienta para hacer la medición de inflación en los países, pues donde anda la raza ya. Y pues las características principales de la inflación, como ya hemos dicho, es el exceso de demanda de productos y servicios producida por la cantidad de dinero que está en circulación. Nos agarramos a gastar, como decía ahorita, o sea, de que a veces ni nos damos cuenta y gastamos a lo pendejo. Es también el aumento de costo de la producción de algún producto. O sea, pues sí, a veces te va a salir tú como empresario, a lo mejor te va a salir en algún momento meterle mano ahí a la industria para mejorar el costo, no el costo, perdón, el servicio, la calidad del producto. También eso tiene, o sea, le pega a la inflación. El otro, bueno, que le pega también a varios países, es el incremento de impuestos debido a la precariedad de la economía que se maneja en el país. Pues es que eso obviamente eso afecta porque pues al final pues hay un incremento en el impuesto, pues hay un incremento en el gasto. Sí. Si hay un incremento en el gasto, hay una disminución en el consumo. Así es. Y si hay una disminución en el consumo, consúmame esta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Pues se supone que cuando hay una disminución en el consumo es cuando bajan los precios, ¿no? Sí. No, cuando aumenta el consumo, tienes que. Pero cuando disminuye. Cuando disminuye, sí, pues que obviamente cuando se incrementan tus gastos, disminuyes el consumo. Sí, y ya le bajas a la producción. O sea, porque a veces hasta se te puede quedar ahí estancado el producto, donde ya no está fluyendo. Tienes que bajarle. Sí. Entonces ahí el efecto, bueno, ojo, aquí también es muy importante aclarar otra cosa. Al hablar ya de un concepto, al hablar nosotros de un concepto, de sus efectos, pues son conceptos en economía, ¿no? O sea, uno ya como consumidor, pues lo puede ver de una manera diferente, ¿verdad? Y es obvio que uno lo puede ver de una manera diferente porque pues a uno lo que le interesa es pues que le alcance.
a veces que le alcance, digo, siendo mesurados que le alcance para lo necesario, no siendo mesurados que le alcance para lo que quiera comprarse, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente, por ejemplo, el decir nosotros de que si hay un incremento en el gasto de la población, hay una disminución en el consumo, hay un hay un término en economía que es la demanda agregada, ¿no? Algo así creo. El término de la demanda, creo que sí es la demanda agregada. El término de la demanda agregada. Le dice que cuando agrega la agregación se va agregando un agregado. El término de la demanda agregada es precisamente cuando o más bien dicho, la disminución, el que baje la demanda agregada es cuando precisamente sucede un incremento en el gasto corriente de las personas que hace que consuman menos porque no tienen dinero para consumir. Sí. Entonces, al consumir menos, al haber al bajar lo que es la demanda agregada, consumen menos, como dijimos, perdón, pues el producto se queda ahí, y como el producto se queda ahí, la única manera de estimular un poco es bajando los precios. Y es cuando vienen las ofertas, raza. Córrele, porque el papel de rollo están 12 pesos, 4 rollitos. Exactamente, o sea, uno lo 4 ve paquetes por cliente nada más, no se me aborace. Uno lo ve de esa manera, o sea, uno como consumidor puede decir, güey, con madre, güey, van a bajar el precio, güey. Obviamente, si ya uno lo ve en términos ya más globales, o sea, no nada más en verlo uno como que me va a costar más vara, si uno lo ve como que me va a costar más vara, pero eso, detrás de eso, ¿qué lleva? Que va a perderle, o que la ganancia del que lo está vendiendo va a bajar. O sea, obviamente sí, que si uno lo ve de una manera más global, pues y no lo ve nada más en el hecho de que uno va a pagar menos, es de que pues va a ser menor la ganancia, y si ese porcentaje que va a ser menor la ganancia se incrementa a N cantidad de productos de una empresa, pues va a tener que tomar ciertas medidas estratégicas, como les dicen, ¿verdad? También tiene que ver mucho con qué tanto estén dispuestos a tolerar de pérdida de ganancia, ¿verdad? Sí. Pero de repente sí son medidas estratégicas, entre comillas, estratégicas, que a la larga le traen, perjudican a otras personas, ¿no? O sea, gente que puede perder su trabajo, o sea, por el hecho de que tienen que bajar la producción, porque se dan cuenta de que si siguen produciendo la misma cantidad, van a tener que seguir vendiéndola a menor costo, y van a tener que seguir teniendo las mismas ganancias, en teoría reducidas a como las tenían. Entonces tienen que bajar la producción, y a veces bajar la producción significa, dependiendo del porcentaje que la tengas que bajar, significa prescindir de cierto número de empleados, ¿no? O sea, entonces ya lo ve uno de una manera más global, y uno viene dice el reajuste, por eso no falte, porque luego lo corren a la verga. Y allá es donde tú dices, ay, güey, o sea, pues, o sea, está chido que bajen los precios, pero si bajan porque, obviamente, o sea, dices, o sea, también uno tiene que también uno de la misma manera tiene que ponerse a pensar y decir, a ver, bueno, ¿por qué hay una baja en la demanda agregada? ¿Por qué la gente está dejando de comprar? Pues tiene más gastos. Si tiene más gastos, más gatos, más gastos, o tener más gatos, tener más gastos es tener más gastos también. Y ahí va la inflación en sus salarios por tener más pinches mascotas. Recoger a todos los gatos, aún los que tienen collar, recogerlos y llevárselos y decir que los rescató. Ese secuestro, eso no es rescate. Y de que, o sea, de que obviamente también esa baja en la demanda agregada es por algo, es porque hay porque el dinero que uno percibe es menor a los gastos, o lo deja uno con un margen menor a los gastos que uno tiene, de tal manera que pues ya no puede consumir todo lo que anteriormente consumía uno. Entonces, o sea, es bueno verlo de manera global también, o sea. Usted lo ha visto en las caguamas. Pero también es bueno ver el porqué de las cosas, ¿no? O sea, por qué, por ejemplo, colapsa la demanda agregada, porque hay menos consumo, cuando llega a haber menos consumo,
porque hay más consumo, cuando ya va a haber más consumo, porque pues tampoco se trata de decir es culpa de nosotros y ya, o sea, a veces es culpa de nosotros, pero Consumismo. obviamente hay cosas, o sea, sí, o sea, si tú estás diciendo que, no sé, por ejemplo, El ay, consumismo güey, un con ejemplo su de algún sed. producto que se esté consumiendo mucho ahorita, que tú digas, güey, La cerveza, claro que es. bueno, pues sí, eso se tiene desde siempre, ¿no? Bueno, no, algo Por que alguno se así como que esté... esté de moda. Ah, Pues por las ejemplo, lámparas de TikTok. sí, o sea, o cosas que esto no es Si nos quieren donar una lámpara de y acá- TikTok porque estamos medio o jodidones. sea, cosas que se ponen de moda y que porque se ponen, o sea, porque sí hay cosas que se ponen de moda y que porque se ponen de moda empiezan a consumirse de manera que antes no se consumían, ¿no? O sea, por ejemplo, El slash en los morrillos. no, o sea, simplemente servicios como el que te hace tu mandado, o sea, Ah, los que te llevan el los mandado que a te llevan el mandado a casita. tu casa, o sea, que usan una aplicación y te dan el mandado a tu casa. ¿Eso cuánto tiempo tiene que existe? ¿3 años? Ah, ya tiene más, güey. ¿4 años? Del 2015, del 2014 más o menos, que era cuando andaban empezando. Ah, no, del mandado como del 2015 más o menos. 2015, o sea, tiene Así. que 7 años. Más o menos. O sea, raza, antes de, hace 8 años, Haz de cuenta que usted no cuando usted andaba iba a con sus las chingaderas tortillas se usted no anda con su monetizó. chingadera de decir, de decir, voy a pedirle a alguien que vaya a hacer el súper por Está mí. lloviendo, déjame mandar un vato que me traiga Está el lloviendo mandado. porque soy un gremlin y si me cae agua me reproduzco. Y entonces tengo que mandar a alguien. Y ya No, no puedo mantener o sea, tantos morros. a lo que voy con eso es de que es un servicio que antes no existía Servicio a la comunidad. y no nos moríamos porque no existía. O sea, simplemente lo hacíamos nosotros, ¿no? Y Nomás nos actualmente hay hizo mucha más gente, flojos. que actualmente hay gente que dice, es que a mí me ayuda mucho eso. Ah, pues qué bueno, ¿no? Pero antes Sí. te causaba un daño, no, pues no te causaba un daño. Pero resulta que como caen, y entonces, o sea, ese tipo de servicios que llegaron como el que te dan el súper, pues es un servicio que antes no se tenía, es un gasto que antes no se hacía y que ahora se hace, y como dices tú, o sea, ese es solo uno de muchos que se han generado nuevos, Ujú. que obviamente si ya te pones o sea, si empiezas a sacar una lista de todos los que, no sé, Y es una forma de cómo hace 10 nosotros años, mismos ajá, hacemos inflación a nuestro exactamente, salario o y que nuestro... hace 10 años no existían, ¿verdad? O hace 15 años no existían y que ahora existen, y que muchos de esos prácticamente lo que hacen es emular algo que tú hacías antes, por ejemplo, pues obviamente, como dices tú, nos convierte en una sociedad más consumista, El consumismo, ¿dónde está el profe Armando? incrementamos mucho lo que vienen siendo los gastos que tenemos, El gasto en nuestra bolsa. Y ese es un tipo de inflación incrementamos la demanda de ciertos tipos de productos y servicios. Obviamente, como, de nuevo, o sea, por ejemplo, Y a sí, lo mejor porque... ese tipo de servicios a lo mejor ese tipo de servicios como el de que te hagan el súper, o como el de que pidas comida a tu Que me casa, hagan lo que el viento ajuar. Ah, como, no. como todos los servicios de que pidas la comida a tu casa o así. O sea, a lo mejor en un momento dado sí subió mucho, o sea, se incrementó de manera muy importante el consumo de esos servicios durante la pandemia, porque, pues porque estábamos en aislamiento, ¿no? O sea, se suponía que estabas en aislamiento y que pues lo que más buscaban es que no salieras de tu casa, ¿no? O sea, Bueno, pero a pesar del servicio ese, como quiera, o sea, lo que estás pidiendo es parte de lo que viene siendo la canasta básica. Bueno, la mayoría de las cosas que se piden. sí, no, o sea, aquí el extra es el que el que contrates sí, un sí. servicio para que te lo lleve a tu casa. A- Que tú lo podrías hacer. al final de cuentas, como que el INEGI iba a ir y te decir, a ver, ¿cuántos arrocillos se compró en
en un mes, o cuánto se gasta en una arroz a la semana, o en una bolsa, en un kilo de frijol, que también ya soy un chorro, en el atún, que no mames, güey, las pinches portolas, güey, que era lo más barato antes, ahorita ya están en 40 bolas, güey, de 6 pesos de hace como 20 años que estaba la pinche portola. Ahorita ya está en 40 bolas una ¿La sardina lata. está en 40 bolas? Sí, güey, está en 40 bolas. Oh, su pinche madre, Así está que mucho nada. más caro que el atún. Mejor compro arroz suelto. Sí, güey, está más caro que el atún. Mejor me voy a pescar. Voy a pescar al río. A la presa. A la presa. Ay, Ya, no. su puta madre. A la Ay, presa. saqué un entambado de lodo. No mames. Bueno, vas a comer patita podrida. No mames. Cuéntanos de entambado. La... No, iba a decir que saqué una llanta, un zapato. Güey. No te pases. Ah, pues es que hay de pescas a pescas, ¿no? Uno nunca sabe que avientan en el río. No mames. Por pues, eso que no es- es bueno tomar agua del río, chavos. Pero, sí, o sea, de que dices, mejor me voy a pescar, güey. Nos vamos a empezar a cazar otra vez. Vamos a volver a la prehistoria. El neolítico, a empezar a cazar otra vez para vivir. Bueno, usted sabe las causas de la inflación, así como lo marca el Banco General. Nosotros ya le dimos una idea, pero las que las que marcan los bancos centrales, las principales así, porque obviamente usted va a decir, no, pues hay un chorro, yo opino que puede ser esto, yo opino que puede ser aquello. De las causas así que son más así, es la inflación por consumo, como veníamos diciendo, que es cuando la demanda crece rápidamente, más rápido que la oferta, y el sector productivo no puede adaptarse a los precios, y digo, no puede adaptarse a lo que está demandando el cliente, lo que quiere comprar el cliente, y pues los precios están subiendo. Como lo que pasó en un inicio con los cubrebocas, con Sí, el sí, gel sí. antibacterial, todo eso. Las Digo, dando un ejemplo. caguametas, los caguametas. No, pero las caguamas no fue por eso. No. No, o sea, es que ahí, por ejemplo, el de la cerveza el de la cerveza no aplicaría por eso. El de la Pero va cubrebocas. aplicado. El cubrebocas. Ah, bueno, yo decía, pero porque en su momento cuando sucedió lo de la cerveza fue porque cerraron la cervecería. Como O sea, que se ya dejó hubo de producir. por el pánico de la gente hubo demanda. Ah, no, sí, pero porque se dejó de producir. Ujú. En este caso no es que se haya dejado de producir cubrebocas o gel antibacterial, sino que lo que se producía no era algo, o sea, se producía cierta cantidad porque la gente no ocupaba tanto, ¿no? Ajá. Porque la gente no ocupaba tanto y de repente de la noche a la mañana la gente empezó a ocupar un chingo. Y entonces ahí sí, como dices tú, o sea, se vio rebasada la producción porque decían, güey, pues yo tengo diagnosticado o pronosticado, perdón, producir al año tanto y no me Ajá. estás pidiendo el triple, el cuádruple, el quíntuple, Y aún así se estabilizó. porque resulta que antes los únicos que usaban cubrebocas eran personas que tenían algún tipo de enfermedad y que necesitaban el cubrebocas para Los aislarse de gérmenes. tuberculosos. De gérmenes. Y ahora todas las personas tenían que usar un cubrebocas. Entonces, imagínate la cantidad, o sea, el porcentaje en el que se incrementó la demanda de cubrebocas, por ejemplo, y que las fábricas dicen, güey, yo antes producía nada más esto, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿Quién tiene el caso- trapos viejos en su casa Sí, o sea, para hacer ahí sí se vio cubrebocas? rebasada. Acá, el que a lo mejor cuando no cuando reabrieron, de hecho, o sea, acá el que haya habido un desabasto de cervezas fue porque simplemente cerraron Ujú. por el tema del aislamiento, ¿no? Por culpa de la estúpida pandemia. Por culpa de la estúpida cervecería. No, digo, por culpa de la estúpida Super Roma. No, digo, por culpa de la pandemia. Y luego y su video está censurado por hablar mal del Super Roma. Y luego los anuncios, ¿verdad? No, el Super Roma. Tenemos el Six de carta blanca en 150. A la Beli, bueno, pues sabe chida, dame 10. No es cierto. La otra es la inflación por los costos, los costes, como usted lo hay ahí en información que le vamos a pasar.
Ese es los costes, ¿es lenguaje inclusivo? No. De ah, costos, no. inclusividad de los costos. No se crean. Ese es el causa. No, es cierto. Bueno, este es el caso del aumento de los costos producidos, por ejemplo, por la subida de precio de las materias primas, como lo hablábamos hace rato. Las empresas necesitan subir el precio de los productos para mantener los márgenes de beneficio, la demanda que el cliente. Que por ejemplo, ahorita o sea, yo creo que todo eso, toda esa cadena que le dicen la cadena de suministro, de hecho. Claro que yes. Toda esa cadena de suministro se vio afectada por la pandemia bien cabrón, obviamente, ¿no? O sea, en muchos lados. en este momento, o sea, hablando de este momento, ya habíamos dicho que Simplemente la inflación ahorita le pegó prácticamente a todos los países, ¿no? Sí. Entonces, En base a la pandemia, les pegó y bien gacho. les pegó a todos, o sea, hubo un incremento en la inflación en la mayoría de los países por la pandemia, porque como decimos, le pegó a la cadena de suministro. ¿Qué ibas a decir? No, pues yo estaba aquí cotorreando. Simplemente, no sé, es que simplemente... O sea, no, de que fue en general, o sea, todo eso fue en general, no nada más le pegó a un país, le pegó a todos. Y a lo que iba era de que por lo mismo que llegó la pandemia y que teníamos que estar en aislamiento, pues, o sea, la producción se paró de muchas empresas. Entonces, si algún producto tenía demanda, mucha demanda, también ahí todo ese pedo se vio afectado porque pues, no tienes mano de obra. Bueno, los que jalan con robots y ese pedo, pues no hay bronca. Pero, por ejemplo, la mano de obra, los operarios, la raza obrera, o sea, que te quedaste sin ir a jalar, sin hacer tu chamba. No lo vean como algo negativo de que, no, ya no fue a hacer su chamba, simplemente por los protocolos que se llevó a cabo en la pandemia, pues teníamos que estar aislados, no había producción, no había producto. O sea, escasearon los componentes, exactamente. Escasearon los insumos, escaseó la materia prima. Igual materia prima pero sí había, pero pues, ¿cómo la trabajabas? O sea, pero entonces, por lo mismo que no la podías trabajar, o por lo mismo que... Incluso a lo mejor hasta se les no, de hecho, de hecho, la misma materia prima también escaseó, o sea, porque, por ejemplo... Pues sí, ¿quién las el tema de los componentes electrónicos fue por lo mismo, o sea, cerraron las fábricas, escasean, y por lo mismo hay una... o sea, hay una escasez de esas materias primas propio del mismo paro por la pandemia, que luego hace que esos componentes o materias primas incremente su precio por la demanda que hay y por la cantidad pequeña que hay, y luego al incrementarse el precio hacen, porque vamos de nuevo a lo mismo, que es una cadena, hacen que el que luego ya vende el producto final que está compuesto por esos elementos que salieron más caros, pues lo tiene que vender más caro también. Sí. Que es lo que decías tú, y que es a lo que le pegó por completo desde... O sea, simplemente... la pandemia fue una patada en los huevos en la economía de todo el mundo. Le pegó a todos los eslabones de esa cadena de suministro, ¿no? Y entonces, pues ya estuvimos hablando así en bonito de todo, pero sí en lo chido, porque ya nos han escuchado, bueno, lo que nos han escuchado, hemos hablado sobre la oferta y la demanda. Entonces, como nota, la cantidad ofrecida es el número de producto que los vendedores colocan en el mercado para la venta. Eso es la oferta. En cambio, la cantidad demandada es el número de producto que los compradores queremos adquirir. Más despacio, cerebrito. O sea que, en resumidas cuentas, la ley de la oferta y la demanda. En resumidas cuentas, la ley de la oferta es lo que te ofrece el vendedor.
que es inversamente proporcional a No, la es la demanda. demanda. Bueno, sí. O sea, la ley de la oferta. Pero es inversamente proporcional a la demanda porque la demanda supera la oferta, Sí. que era lo que habíamos platicado, ¿no? Ujú. O sea, de que cuando hay más demanda de un producto y la producción no da para cubrir esa demanda, pues obviamente, como estás hablando, no sé, tienes un producto, no sé, como platicamos ahorita siguiendo el ejemplo de la cerveza, tienes un producto, tienes una caguama, Ujú. pero tienes 10 güeyes que quieren esa caguama y tú nada más tienes una. Exacto. Pues obviamente, Pero ahí tú ya puedes jugar con decir, bueno, tengo tú una no eres el caguama. único que vende la caguama. Hay varios. Ah, no, por eso, pero, o sea, en sí la oferta quiere decir que de cierto producto, en la N cantidad de personas que lo vendan o lo manejen, Ah, independientemente de la cantidad de personas que lo vendan o lo manejen, ese producto viene siendo menor a la cantidad de personas que lo quieren. exacto. O sea, entonces, puede ser uno, pueden ser 10 personas que vendan caguamas y cada uno tenga una, o pueda tener 10. Pues la demanda Pero es estamos hablando que bastante. 10 personas tienen 10 caguamas para vender nada más y son 100 y tienes 1000 güeyes queriendo comprarte una caguama Ujú. y nada más tienes 100 caguamas. Lo deja tú de esos 1000 güeyes que te quieren comprar caguamas. Hay güeyes que te quieren comprar una, pero hay güeyes que te quieren comprar 5. Hay güeyes que te Exactamente. quieren comprar un cartón de 12. Tú nada más tienes 100. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Incrementas el precio. Sí, sí, Solo sí. algunos van a poder adquirirlo, los que pagan ese precio. Incluso va a haber quienes puedan adquirirla y no van a alcanzar, porque pues obviamente no hay suficientes para cubrir ni siquiera los que puedan adquirirlo. Y al revés es cuando tienes una sobreproducción, tienes 1000 caguamas y solo tienes 100 güeyes que quieren comprarte caguamas. Y Exactamente. sumando toda la cantidad de caguamas que quiere cada uno, aunque uno quiera una y otros quieran más de una, no te llega a las 1000. Entonces te llegan, no sé, a 600. Tienes 400 caguamas que no se te van a vender. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tener que bajarle el precio. ¿Por Así qué? es. Porque como tienes tantas, si no le bajas el precio no la vas a vender. Y si no la vas a vender va a ser pérdida para ti. Va a ser merma. Va a ser una pérdida. Entonces tienes que bajarlas. ¿Para qué? Para estimular a que el que te quería comprar una te compre 2 o te compre 3. Y el que te quería comprar 5 te compre 6, te compre 7. Y que al final vendas lo más posible de esas 400 que si no movías el precio te iban a sobrar. Te Es iban a quedar. correcto. Entonces, nuevamente, la ley de la oferta y la demanda se basa en el consumo que se tenga. Sí, el consumo es el que va a ir dirigiendo. Ahora, aquí hay un punto que sí estaría bien tratar con relación a la inflación, que hablamos hace rato, nada más así por encimita, que es que en el mundo feliz, acá en la utopía en la que el Banco de México o cualquier banco central de cualquier país hace una proyección de una inflación de un 2 un 3% anual, pues entre los beneficios que traería esa inflación sería el incremento en el salario de las personas. ¿Por qué? Porque si va a costarle más a la persona vivir, o sea, le va a costar más a la persona adquirir todo lo necesario para vivir, bienes, productos, servicios, pues obviamente si le va a costar más, si su sueldo no aumenta, tu sueldo va a valer menos. Y fíjate, ahorita que dices eso, sí está bien cabrón porque, por ejemplo, ahorita tocando otra vez el tema de la pandemia, de que subió casi 7.7%, el peor de la inflación, los salarios no han subido nada. Por ejemplo, ahorita en el 2022, del salario mínimo
de que era de 141 pesos a ahorita el 2022 subió a 172 pesos diarios. O sea, aumentó 31 pesos nada más, que son que 1,204 pesos a la semana, 4,816 al mes. Cuando este dato está bien cabrón, porque cuando aproximadamente una familia de 4 integrantes está gastando de 1,000 a 3,000 pesos de canasta básica nada más por semana. O sea, si tienes el Ya se fue el dinero con la pura comida. Sí. Y ahí no estás contando todavía. O sea, ahí ya. Tú no estás contando todavía servicios como servicio de electricidad, de agua, de gas, de telefonía, si tienes teléfono en tu casa. No estás contando gasolina si tienes medio de transporte, o no estás contando el dinero que vas a destinar para transportarte si vas en un transporte público. No estás contando ropa, calzado. No estás contando o sea, otros impuestos, como por ejemplo si tienes casa propia, pues está el impuesto del Infonavit. No, el predial. Si tienes un automóvil, pues está el refrendo. No estás contando, tienes hijos en edad escolar, los costos en las escuelas, material que tienes que comprar para la escuela de los niños, uniformes, el traslado. Entonces hay muchas cosas que no estás tomando en cuenta, o sea, solo estás tomando en cuenta la comida. Y es que es lo que decimos, o sea, cuando aumentan los precios, pero tu sueldo no aumenta lo suficiente, pues obviamente de entrada no tienes lo suficiente dinero o te pega en el bolsillo porque te va a alcanzar el poder adquisitivo de tu dinero es menor. Te va a alcanzar menos. Con lo que ganas vas a poder comprar menos de lo que comprabas antes. Sí. Entonces también por eso es importante ahí de que entonces cómo manejan el incremento del salario, güey, porque si está de la verga así, güey, no mames. Sí. Esa es una de las razones por las cuales, pues, es como el coco, es como el coco de nosotros hablar de la inflación. O sea, pero también hay raza que paga renta, güey, o sea, no mames. Y vamos a lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque en un país como México, lamentablemente, no se da ese beneficio de la inflación de que se incrementen los sueldos. Así, datos bien rápidos. En un estudio que hicieron gente de la UNAM, de la Facultad de Economía de la UNAM, gente de la Facultad de Economía de la UNAM, hablan de que en los últimos 30 años de que el poder adquisitivo del dinero, la pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos 30 años es de un 80%. O sea que valió. O sea que el poder adquisitivo que tu dinero tenía hace 30 años, no, pues solo en este momento, o más bien dicho, lo que tú puedes adquirir hace 30 años en base al poder adquisitivo que tenía tu dinero, tu sueldo, actualmente solo puedes adquirir el 20% de lo que puedes adquirir hace 30 años. El 20%. No, pues nada. Estamos hablando de que ha habido, o sea, porque hay que tomar en cuenta una cosa, o sea, si ha habido incrementos en el salario mínimo, acabas de decir lo que ha subido hasta la fecha, pero son incrementos que les dice, o sea, son incrementos al salario mínimo que no sirven de nada, porque hay que tomar aquí en cuenta una cosa de entrada. En estos 30 años de los que está hablando este estudio, no ha habido ni un solo aumento al salario que esté por encima de la inflación. Ah, no. Y eso está bien cabrón, porque entonces, de entrada, disculpa que te interrumpa, eso que dices sí está bien cabrón, porque se supone los bancos centrales se basan en inflación también en eso, o sea, si cierto porcentaje que es lo ideal, porque no es el caso, que es lo ideal, que si la inflación sube cierto % en un año, el salario mínimo también tiene que subir
aproximadamente ese por ciento. Ujú. Y no ha pasado aquí. Y en México es un ejemplo de donde no pasa eso. Sí, o sea, por ejemplo, Por ejemplo, hay una vez, sí, o sea, pasa eso, o sea, de que lamentablemente cuando el incremento del salario pues está por debajo de la inflación, pues obviamente, ¿qué es cómo se traduce eso así de una manera rápida? A que los precios van a subir, de- pero tu salario no va a subir lo suficiente para que con tu salario puedas comprar lo mismo que comprabas antes de que subieran los precios. Por ejemplo, si tú antes te gastabas, no sé, 1,500 pesos en, en la despensa, es un ejemplo así bien X. Te gastabas 1,500 pesos con tu sueldo en la despensa y luego con el incremento de la inflación, eso que te comprabas tú con 1,500 pesos ahora te lo tienes que comprar con 1,800 pesos. Y tú o 2000 o el doble. tenías destinados esos 1,500 pesos para la despensa, ahora tienen que ser 1,800. Y de acuerdo a lo que el incremento en tu salario, tú actualmente solo puedes destinar 1,600 pesos a tu despensa. Entonces quiere decir que con el aumento de los precios más el aumento de tu sueldo, tú ahora vas a poder comprar menos de lo que comprabas antes de que te incrementaran el sueldo y que incrementaran el precio. ¿Por qué? Porque los precios se fueron arriba de lo que, Sí, sí, de lo sí. que, del, Se disparaban o sea, a la verga. el incremento de los precios se fue por encima del incremento a tu salario. Entonces, ¿qué tanto le ha pegado qué tanto nos ha pegado a nosotros aquí en México esos incrementos en la inflación y esos incrementos en el salario? Al punto que, como decimos, este estudio que vamos a poner ahí en el link del estudio, estos jóvenes de la UNAM hacen un estudio en el que hablan de que el poder adquisitivo se ha perdido en un 80%, o sea, que, que ese incremento, esa alza en los precios sostenido durante cada año, durante estos últimos 30 años, ha sido tan por encima de los incrementos al salario, Exacto. que que nuestro sueldo se ha ido rezagando hasta el punto de que actualmente con lo que ganamos podemos comprar solo una quinta parte con lo que se mismo compraba. que comprábamos hace 30 años. O sea, pero estamos empinados. O sea, la neta estamos empinados. Es una de las razones por las que hablar o escuchar en México el término inflación es algo que es Por el eso coco, es el coco para nosotros. Sí, sí, sí. A mucha gente le asusta. Sí. Y esa es una forma también de tumbar un mito que es un mito que se daba en la economía, de que el incremento en el salario incrementa la inflación. Que cuando la gente gana más, sí, es que ese es un mito de la inflación. Muchos dicen, es que la inflación se da porque se incrementan los sueldos. No es cierto. No. Porque de entrada en México, por lo menos, este estudio es de 30 años. Yo me voy 30 años es el 92. Pues más o menos, sí, unos 30 años. Yo me voy un poquito más de 30 años. O incluso más, el incremento en el salario mínimo siempre ha estado por debajo de la inflación. Sí. Entonces, Ni en ya la no es un actualidad ya no es es el un caso. factor, ya no es un factor. Muchos dicen, no, es que con el incremento en el salario, la gente tiende a sentir que gana más, que su calidad de vida es mejor y por lo mismo tiende a consumir más. Eso es un mito también porque Pero sí pasa. no, pero ¿dónde queda el colapso de la demanda agregada? O sea, Ujú. ¿por qué cada vez tenemos más gastos y tenemos cada vez menos consumo? Lo hacemos por lo mismo, o sea, porque pues, aunque queramos consumir más, Y sí. no tenemos dinero para hacerlo, o sea, Y, no lo tenemos y porque aunque te bajen el sueldo y tú te hagas ahí garras, como coloquialmente se dice, o sea, no se ve ese reflejo de que, ok, la inflación también cambió a favor para
para o sea, los estudios, las encuestas del INEGI, no se está viendo ahí el reflejo de que realmente se esté tomando en cuenta eso, porque, o sea, si tienes menos, vas a consumir menos, la demanda va a ser menos, y ahí no se está viendo ahorita ese reflejo, que sí está en la pandemia, lo que tú quieras. Ok, se va estabilizando poco a poco porque ya se están recuperando trabajos y todo eso, pero como quiera los precios aún no han bajado de la canasta básica. No, de hecho no, o sea, a lo mejor sí puedes tener algunos incrementos o algún consumo excesivo en cierto tipo de productos, pero hay muchos en los que pues todavía no, o sea, simplemente, o sea, hay ciertos productos o ciertos servicios en los que a lo mejor se puede incrementar, a lo mejor el consumo de Uber o ha crecido, a lo mejor el consumo de otras aplicaciones para pedir comida o de pedir que te lleven el súper a tu casa ha crecido. Ajá. Pero hay muchos productos en los que ha bajado. ¿Por qué? Porque al final lo que estás dándole dinero a uno es dinero que ya no vas a tener para gastar en otro. Exacto. O sea, y a como estamos viendo el acumulado de cómo ha bajado el valor adquisitivo del sueldo por el hecho de cómo se nos ha ido acumulando los incrementos sostenidos de los precios, porque los precios, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, en México sí, el Banco de México sigue, o sea, sigue sobre la línea de decir, para que la economía siga dando vueltas, para que siga circulando y que sea a favor el de dinero, todos, hay pero que incrementar sostenidamente los productos y servicios, ¿no? Cada año. Pero pues resulta que los sueldos no están creciendo a la misma par, o sea, entonces por eso llevamos ese acumulado. Entonces, Y es el pedo, güey, que la gente con con escasos recursos, por así decirlo, pues son los que la están llevando más cabrón, los que la ven más peladota, güey. no, pues yo creo que en general la raza trabajadora, o sea, no nada más los de escasos recursos. Obviamente Sí, ha sí, sí. habido una serie de crisis económicas en el país, una serie de golpes fuertes a la economía que han incrementado el número de personas de escasos recursos, que han incrementado el número de personas en pobreza, o sea, en calidad de pobreza. Eso es muy cierto, pero incluso las personas... tomando perdón que te interrumpa, tomando el tema pasado de la migración, la inmigración, ha causado eso, güey, que gente de otros estados vaya hacia otros estados, no tanto yéndose a otro país, vaya a otros estados buscando una mejor forma de vida, por así decirlo, entre comillas, porque dicen, no, bueno, pues a lo mejor allá en aquel estado pagan más la mano de obra, o sea, la mano de obra, güey, ya no tanto así de que estoy especializado en esto, tengo una especialidad o tengo un estudio y voy allá, que también la ven. Tengo un doctorado en dolor. Tengo un doctorado en dolor, ya me voy para allá. No, y sí, o sea, todo eso también afecta y hace que la raza pues vaya a buscar mismo dentro del país una oportunidad de una mejor forma de vida. Sí. Pero y ahí es donde por eso hacemos, igual. ahí es donde por eso mencionábamos en un principio que pues sí es un tema que sí nos toca a todos, porque pues obviamente todos vivimos día a día el tema ese de las alzas de los precios y el tema de que los sueldos no suben. Exacto. Y tienen una cantidad importante de años que el incremento de los sueldos no va de la mano con el incremento de los precios, con la inflación. Y pues eso lo vemos todos los días, o sea, obviamente, si uno hace memoria y uno recuerda con cuánto dinero le alcanzaba a hacer la despensa hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, y con cuánto dinero le alcanza a hacer la despensa ahorita, pues obviamente te van a salir los números, o sea, los números te van a salir, o sea, vas a decir, güey, o sea, gano más a lo mejor que de lo que ganaba hace 10 años, pero es menos lo que puedo comprar. Por ejemplo, no sé, si hace 10 años ganaba 4,000 pesos
y ahora por cuestiones de incremento de sueldo, a lo mejor por cuestiones de que de cambio de puesto, de ir ascendiendo en el trabajo, sí, ajá, sí. gano el doble, gano 8,000 pesos. Se da el caso en que tú dices, güey, gano el doble y completo Y aún así me y la ando completo pelando. menos de lo que completaba cuando ganaba la mitad. Ajá. No sé si me explico, o sea, pero eso tiene que ver con el hecho de que independientemente de cuánto usted gane, si siempre el incremento de su sueldo está por debajo del incremento de los precios, cada año que se incrementen los precios y que se incremente su sueldo, si cada año el incremento de su sueldo está por debajo del incremento de los precios, pues cada año va a venir comprando menos, cada Sí. año va a venir pagando menos, cada año le va a venir alcanzando para menos. Y súmenle así cada año. Por eso llegaron a esos números este estudio, o sea, 80% en 30 años. ¿Por qué? Porque es un acumulado de año con año, o sea. Entonces, sí nos afecta a todos, sí. Sí es importante que lo conozcamos, sí. Sí es importante saber cómo funciona, pues definitivamente. ¿Para qué? Pues obviamente, pues para muchas cosas. Digo, el mexicano por excelencia no es muy buen planificador de sus... O administrador. Administrador de sus gastos, planificador de sus gastos, pero el hecho es de que los números ahí están. Si usted no planea sus gastos, ahora sí que... ahora sí persínese a quien le crea, Acá, quien su santo. en quien crea, porque el hecho es de que en un país como México, cada vez, aunque cada año podamos decir que ganamos un poquito más, cada vez cuestan más caros los productos, los servicios, y cada vez aumentan más de lo que nos aumentan el sueldo. Entonces, En pocas palabras, ganamos un poquito más, pero como quieran nos la encajan un poquito más. Ay, cabrón. Ay, qué sabor. Digo, no. ¿en caja o en sobre? Ay, en O en bolsa. cajones. O en En bolsa. cajones. En cajones. Ay, los frijoles del último saco. Pero Pues sí, o sea, entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Obviamente, este tema es importante ponerlo sobre la mesa, eso ya porque sin sí albur. porque sí es un tema que se está tratando mucho ahorita, que se está hablando mucho ahorita. Y para que hay que mucha conozca gente- la causa, el efecto, el Ajá. porqué y todo Que- eso. Sí, que hay mucha gente que llega diciendo, es que es por cómo estamos ahorita, por el presidente que tenemos, o es que es porque miren cómo está el Así país. ha No, sido es en más, todos yo lados. he leído comentarios, como les decimos siempre en su versión, A huevo. con su derecho, tienen su derecho a opinar todas las personas, pero he llegado incluso a leer comentarios donde dicen, es que el país no funciona, es que está, ¿Y usted qué hace para es que que funcione? esta inflación es histórica, no la habíamos visto nunca. Y yo, bueno, güey, sí, la habíamos Pues. visto hace 20 años. Y si todos nosotras hemos tenido hiperinflaciones también mayores a sí. esta. ¿Cuál es la diferencia de esta inflación con otras inflaciones? En que, por ejemplo, si uno se va a buscar así en algo tan sencillo como Acuérdese internet, de agarrar el DeLorean para viajar al pasado. como internet, y se pone a ver la tasa de inflación de cada país, uno va a encontrar que México sí, ahorita es 7.7, pero por ejemplo uno va a encontrar que Estados Unidos tiene el 8.3% de inflación, Y que ahorita andan llorando los cuando vatos. Estados Unidos históricamente siempre ha estado 2 puntos por debajo de México. Y históricamente. desgraciadamente, En toda su historia- el Banco Central de Estados Unidos es de los que mueve mucho la economía a nivel mundial. Pero ese lo vamos a ver en otro temita. Estados Unidos, España 8.3%, Alemania 7.4%, son datos tío. a marzo y abril de este año. Reino Unido 7%, amigo, a nosotros. 7.7% es México. Y Argentina, güey, era el que se veía ahorita Argentina. también. Venezuela, vato. Argentina 58%, o sea, Puta verga, los morrillos. Venezuela No te 222.3%, pases de lanza. 222.3% a abril de este año.
México 7.7%, Venezuela 222.33. Venezuela. Entonces, de entrada, no somos Venezuela. Exactamente, no se pase de lanza con esos comentarios. O sea, no somos como 216, 210, 215.7% no somos Venezuela. 14. No somos Venezuela por esa cantidad de porcentaje. Entonces, hay que ver las cosas también en su proporción. ¿Qué es lo escandaloso? Pinche En mala este copa, momento- media cuadra. ¿Qué es lo escandaloso en este momento? También. No, pero digo, ¿qué es lo escandaloso en este momento al hablar de la inflación? ¿O qué es lo que deberíamos, como decimos, de poner sobre la mesa de escandaloso hablar de la inflación? No es el hecho de que estemos en el 7.7% en este momento, porque eso, como decimos, es algo generalizado, es algo global. O sea, ese incremento ha sido global por la pandemia, porque la pandemia nos pegó a todos. No, lo escandaloso es que, como dijimos hace rato, de lo último que hemos dicho en estos últimos 30 años, el poder adquisitivo de nuestro dinero se ha reducido en un 80%. Eso es escandaloso. ¿Por qué? Porque aunque el Banco de México sigue haciendo los incrementos a los precios, las alzas sostenidas a los precios cada año para mantener la economía funcionando en el país, nuestros sueldos no caminan y por lo mismo existen ya cosas como el colapso. Existen cosas ya como el colapso de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque pues ya no gastamos lo mismo, porque ya no ganamos lo suficiente para poder gastar. Y obviamente, como recordarán, eso también son temas económicos, porque en la medida en que uno gaste menos, es en la medida en que va a haber menor demanda. Es en la medida en la que va a haber va a bajar el precio. Va a bajar el precio, se le va a hacer merma a esos pinches vatos careros. Pues va a tener que dejarse de producir menos, que eso implica pérdidas de empleos, o de bajarse los precios, que eso también implica lo mismo, porque pues más bien dicho, la baja de precios va a llevar a que se baje la producción también. Sí. Entonces, todo tiene que ver, y pues es más que nada lo que queremos, lo que hemos querido traer más aquí en este momento de información, para que pues puedan tener más datos al respecto de este tema que pues de nuevo volvemos a insistir, pues es algo que nos pega a todos y nos pega bien cabrón, porque es algo que vemos todos los días. Cada que usted abre cada que usted abre que abre su bolsa de galletas o su panecito y se sirve su vaso de leche en la mañana, su café, cada que se come sus frijoles, cada que come cualquier comida del día, se acostumbro a informarme de eso. Cada que usted paga un servicio, cada que usted va a la despensa, al súper, cada que usted va a la tienda de conveniencia a comprarse algo que se le olvidó comprar en la despensa. Cada que va al casino. ¿Qué pasó? Cada que va a internet y se mete OnlyFans. Bueno, pues ahí sí los precios los dicta el que ofrece el servicio, ¿no? Supongo. ¿Dónde está el SAT sobre OnlyFans? ¿Dónde está el SAT sobre...? Cada que usted consume un bien, un servicio, un producto, un servicio, perdón, está involucrado todo este tema de los precios, de los precios, qué es lo que usted va a pagar, y de su sueldo, qué es con lo que usted va a pagar. Entonces, ¿cómo lo vieron en la feria? Pues ahí lo dejamos, el tema. Obviamente vamos a subir los links con información importante para que quien tenga la oportunidad o quien le interese conocer más sobre este tema, pues que sea esto solo una introducción para que pueda investigar más al respecto. Como dijimos, pues hablamos también de comentarios que se hacen en redes sociales, muchas veces muy respetables todos, como decimos siempre, pero a veces a lo mejor con no todos los datos disponibles para hacer un análisis más real,
de lo que realmente es el tema, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos es pues dar así como que una breve información con datos pues que analizan todos los aspectos de este tema, para que puedan conocer más sobre este tema, para que le agarren pues interés, porque pues si nos beneficia el poder conocer más sobre cómo funciona, por ejemplo, en este caso la economía aquí en el país. ¿Por qué no nos alcanza con lo que ganamos? ¿Por qué cada vez nos alcanza menos? Cada vez aunque ganamos más, podemos comprar menos cosas. No sé, Pablito, ¿qué más quieres decir? Pues bueno, como tratamos el tema, espero yo pues que pues a la raza le sirva así en rasgos muy generales, lo que explicamos le sirva de algo, tenga ese conocimiento, y quítese el miedo de es algo muy drástico, muy cabrón. Ya pusimos aquí los ejemplos de otros países que la están pasando más culero. Está aquí la información, les vamos a poner los links y no se asuste, somos parte de ello, formamos parte de ello y pues como siempre lo hemos hecho, México nunca baja los brazos, tenemos que buscar por un mejor México, tenemos que buscar por un mejor salario, mucho a la verga, verde, no, porque somos de aquí. No, sí, o sea, es la característica, como siempre lo he dicho en varios de los episodios, los mexicanos nunca bajamos los brazos y siempre encontramos una forma de hacer las cosas, de salir adelante. Entonces, piense mucho esto sobre lo que le informamos de la inflación. Y también piense sobre lo que es el salario mínimo. No se queje, mejor busquemos una solución a todo esto que nos está afectando, que somos parte de y que lo podemos solucionar. Pues no sé, usted, mi querido Seas, que quiera agregar algo más. Si no, pues irnos ya a la verga. ¿Qué pasó? No, yo quiero, aquí sí se va a meter un poco acá el espíritu. Porque somos racita. Porque a huevo, sáquelo a la verga. Porque aunque no está físicamente con nosotros, su espíritu está con nosotros. Del profesor Cerebrón, de Armando, un poquito más ese espíritu revolucionario, Armando, que siempre nos... Sí. Que siempre nos comparte información muy importante. O sea, yo creo que a la vez este tipo de información es importante, o sea, así como les comentaba, es importante que lo conozcamos para saber cómo está funcionando la economía del país, pero también es importante que lo conozcamos para saber pues cómo está la situación, cómo está la situación de la clase trabajadora en México. ¿Cómo se ha perdido el 80% del poder adquisitivo de nuestro sueldo en estos últimos 30 años? O sea, ¿cómo siguen incrementándose los precios? Y seguimos ganando cada vez menos. En lo personal yo considero que es algo escandaloso. Es algo escandaloso, ofensivo, es algo que... Ay, viejo grosero. Es algo que definitivamente no debería de ser. Porque estamos hablando que... ¿Qué pasó? Porque estamos hablando que es... Estamos hablando que es nuestra supervivencia. O sea, estamos hablando que es con lo que compramos lo que comemos. Estamos hablando que es con lo que compramos con lo que nos vestimos. Hay mucha raza estamos que está hablando día a día. que es con lo que compramos o con lo que nos hacemos de un techo donde estar, donde cobijarnos. Un techo helado porque echaron mala loza. Entonces, o sea, no es cualquier cosa. O sea, es definitivamente pues nuestra subsistencia, o sea, la manera como sobrevivimos nosotros, nuestras familias, y realmente ahí sí deberíamos replantearnos también ese tema de por qué hay este rezago tan, pues ahora sí que tan escandaloso de los salarios, a tal punto que en la actualidad solo podemos
o solo podamos pagar una quinta parte de lo que anteriormente podíamos consumir con nuestro sueldo. Entonces, yo ahí sí lo dejo un poquito a reflexión de todos. Prende un incienso, porque es importante que... medite. Pues más que nada porque es importante actuar, o sea, sí, como decía Pablito, pues sí somos gente que buscamos la manera de salir adelante, pero a veces la manera de salir adelante no es solo, como dicen muchos, bueno, pues es que es algo que es muy común aquí en el norte, en Nuevo León, de decir, jalando, hay que salir adelante jalando. No, muchas veces no se trata nada más de salir adelante jalando. Muchas veces salir adelante se trata de buscar la manera de cambiar cosas que actualmente están, que actualmente están mal. O sea, de buscar la manera de socialmente involucrarnos más en las cuestiones que nos afectan como personas ciudadanos de este país, para poder crear cambios que realmente ayuden a que pues vayamos eliminando este tipo de injusticias, porque no se le podría decir de otra manera, como lo es el daño que se le ha hecho al salario del trabajador aquí en México, ¿no? Entonces, pues es así como una reflexión rápida para que pues nos llevemos también eso, o sea, no solo es el dar la información, ¿verdad? Sino que es para que también pues nos deje pensando, ¿no? O sea, ay, cabrón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y qué estoy haciendo para cambiar eso? O sea, caray. ¿O qué podría hacer yo para cambiar esa situación, ¿verdad? Entonces, eso es algo ahí que sí, que sí quería aprovechar para mencionarlo. Y pues les agradecemos mucho a todos los que nos escuchan, nos han escuchado, los que nos han apoyado en nuestras redes sociales, Pablito. Así es, estamos en Facebook como sub-b-versión sin acento. Estamos en Instagram igual, sub-b-versión sin acento. Y en TikTok también estamos igual con el mismo nombre, sub-b-versión sin acento. Y pues sin nada más que decir, recita, pues aquí estamos nosotros, su podcast, su versión. Usted sabe lo que realmente al fin va a opinar, va a dirigir su ideología. Estamos abiertos como siempre a propuestas, a críticas, a comentarios, a sugerencias. Y sin más que decir, esto fue su versión. Son.